Ya, buenas tardes entonces. Partimos con la clase de hoy. La clase anterior continuamos con todo el tema de los tipos de obra, la ejecución de obras, ¿cierto? Para qué servía cada una de estas obras que eran complementarias, en este caso, de un sistema completo que es un embalse y particularmente una central hidroeléctrica que estamos viendo. Vimos el proceso de generación hidroeléctrica, cómo se genera, cuál es el análisis físico que hay detrás de esto, que es bastante sencillo, que es una transformación de energía nomás, y cómo es el proceso para para la generación hidroeléctrica, ¿ya? Y quedamos en lo que era el tipo de turbinas. Las turbinas, como ustedes recordarán de hidráulica, ¿cierto? Nosotros vimos dos tipos de máquinas hidráulicas, que son las bombas y las turbinas. Más nos enfocamos en bombas que en turbinas. Turbinas fue un poquito más teórico que otra cosa. Pero las turbinas principalmente, digamos, la función que tiene es poder transformar la energía, en este caso del agua, la energía potencial, la energía cinética y la energía de presión disponible en el agua, transformarla eh, en energía mecánica, ¿cierto? Y esta energía mecánica que se transmite desde la turbina hacia un rotor, ¿ya? Y el rotor finalmente la transfiere a la bobina que está en el generador, y con eso se produce la energía eléctrica, ¿ya? Por lo tanto, es importante comprender y saber, conocer cuáles son los distintos tipos de turbina y para qué sirven. Principalmente hay tres tipos de turbinas que son las más conocidas, perdón, que una de ellas es la turbina Kaplan. Bueno, cada una de estas tres turbinas tiene una función, o sea, la función es la misma, pero tiene tiene una, digamos, para cierta particularidad dentro de lo que sería la transformación de energía. Por ejemplo, la turbina Kaplan dice que se utiliza principalmente en condiciones de baja diferencia de cota, ¿ya? Entonces, si es en baja diferencia de cota, es principalmente para aprovechamiento cinético directo del agua. O sea, no es necesario embalsar una gran cantidad de agua, ya como los embalses que nosotros hemos estado viendo hasta ahora. O sea, por ejemplo, Colbún, ¿cierto? Nosotros sabemos que es un embalse de baja cota. Eso pareciera que es un lago, ¿cierto? De hecho, le llaman el lago Colbún. Pero el chiste rigor es artificial. Pero a diferencia de las que nosotros hemos visto de Ralco o el embalse Ancoa, son presas que la función, la acumulación de agua permite que tengamos una mayor energía potencial disponible. Energía potencial que después se transforma en energía cinética y energía de presión. ¿Ya? Em, por conservación de la energía, ustedes recordarán de hidráulica que cuando nosotros hacíamos conservación de la energía, o Bernoulli, ¿cierto? Que también la llamábamos. Denme un segundito. Eh, Acá, esto. Voy a estar abriendo la pizarra por si acaso. Denme un segundito para activar esta cosa. Ahí. Em, Ustedes recordarán de mecánica, perdón, de hidráulica, esto que estamos viendo aquí, mecánica de fluido. Ustedes recordarán de hidráulica que la energía, ¿cierto? La conservación de energía que nosotros utilizábamos era la presión en un punto 1 dividido el peso específico más la velocidad en el punto 1 partido por 2G más Z1 era igual a la presión en el punto 2, ¿cierto? Más B2 al cuadrado partido por 2G más Z2. Y eso más unas pérdidas, ¿cierto? Entonces aquí lo que nosotros tenemos es energía de presión. Acá tenemos la energía cinética. Y aquí tenemos la energía potencial. ¿Cierto?
Entonces, si nosotros hacemos el análisis para un embalse, por ejemplo, donde tenemos nuestro muro, y supongamos que aquí está la obra de toma, que va a pasar por el centro del muro, y aquí en algún punto del muro se produce la generación de energía hidroeléctrica, y luego el agua cae hacia allá. Ya vamos a poner un caso bien sencillo. Y tenemos aquí nuestro nivel de agua. ¿Cómo podrían determinar ustedes la energía disponible que hay justo antes de entrar a la turbina? Disculpe, profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo determinarían la energía disponible que está en el punto justo antes de entrar a la turbina? La presión. ¿Pero cómo lo harían? Pues, ¿con qué sistema? ¿Qué utilizarían? Lo tienen ahí en Midiendo la pizarra. midiendo la Usando potencia. la ecuación, pero eliminando la energía cinética, que sería cero. Ya. O sea, tenemos nosotros un punto 1 y un punto 2 que es justo antes de la turbina. Entonces simplemente hacemos Bernoulli entre esos dos puntos. Créanme, chiquillos, que este análisis, por muy sencillo que se vea, esto es la base para poder analizar esto. ¿Cuánto es la presión en el punto 1? Si trabajamos con presión manométrica o relativa. 101.300 pascales. Estamos trabajando con presión relativa. ¿Cuánto es la Ya. presión 1? ¿Cuánto es la presión manométrica? 0. ¿Cuánto es la energía cinética? La carga de velocidad. El V1 al cuadrado partido por 2G. 0. ¿Cierto? Z1 existe. Ese es Z1. El nivel, la superficie libre del agua. Z2 es ese. ¿Cierto? El eje de la turbina. Por lo tanto, H es igual al delta Z. Por lo tanto, esos dos datos ya los tienen. Las pérdidas, debe haber una forma de cuantificar. La verdad es que yo nunca lo he desarrollado a este nivel, pero me imagino que esto, si es un túnel circular, me imagino que el mismo se calcula de la misma manera como se calculan las pérdidas dentro de una manguera, como lo vimos nosotros en hidráulica. No lo sé, ¿ya? Pero en estricto rigor, para el caso da un poco lo mismo, pero son pérdidas. Por lo tanto, si nosotros queremos saber cuánta es la energía disponible antes de entrar a la turbina, nosotros sabemos que tenemos, y aquí es donde yo les digo, nosotros vamos a tener energía de presión y energía cinética disponible. Y eso va a ser igual a H, que es el delta Z, menos las pérdidas. ¿Sí o no? Es Z1 menos Z2 menos las pérdidas. Está medio retrasado, no sé por qué, pero todavía no se escribe ahí el sombrerito de pérdida. Y esto entonces sería la energía disponible antes de la turbina. Y esta energía disponible es la que yo voy a transformar después en energía mecánica y finalmente en energía eléctrica. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Ya, entonces considerando eso, hay turbinas que son buenas para trabajar para estas energías y hay turbinas que son buenas para trabajar solamente con velocidad. ¿Ya? Turbina Kaplan. La turbina Kaplan se utiliza principalmente en condiciones de baja diferencia de cota entre el eje de entrada a la turbina y el espejo de agua. O sea, esta principalmente se nutre, ¿cierto? Aprovecha la energía cinética del agua y no tanto así la energía de presión. Porque obviamente si hay baja cota de nivel, es baja la presión que se va a generar en ese punto. Pero puede ser alta la energía cinética. ¿Y cómo es alta la energía cinética? Obviamente el método de captación no es así. El método es directo. O sea, se saca el agua desde el río, que el río viene a una gran velocidad, con un gran caudal,
y se saca directamente el agua de ahí y se conduce. A eso se le llaman, se les conduce y después se pasa por por la turbina. A eso se le llaman centrales de paso. Las centrales de paso, que deben haberlo escuchado usted alguna vez en las noticias o haberlo leído en alguna parte, las centrales de paso, a diferencia de las centrales de embalse, que las centrales de paso no embalsan agua, sino que aprovecha directamente la energía cinética que trae el agua. Y no es necesario embalsarla para poder alcanzar cota y con eso tener energía potencial. ¿Me van entendiendo? Tenemos la turbina Pelton, que aprovecha energía potencial, por lo que se utiliza principalmente en embalses con importante diferencia de cota entre la turbina y el espejo de agua. Esta turbina utiliza tanto la energía de presión como la cinética para hacer girar este sistema. Fíjense que acá se produce una inyección de agua hacia la turbina, que son estas especies de cuchara, una pala, donde choca el agua y la hace girar. Por lo tanto, al tener esa inyección de agua de grandes caudales, altas velocidades, alta energía cinética, también tiene altas presiones que están aquí atrás. Y esa esa presión que hay acá disponible, se transforma en energía disponible para la turbina. Y tenemos el caso de la turbina Francis, que es la más común que se utiliza tanto en Chile como en todos lados, en todo el mundo. Y se utiliza donde ambos niveles ambas energías son relevantes. Tanto la cota como la velocidad, el caudal. Entonces aprovecha ambos. ¿Cuál es la diferencia que tiene? Que aquí tenemos un embalse y tenemos una aducción circular que produce, en este caso, la rotación de la turbina y con eso la generación de energía. Está el caso de una turbina caracol, que es la de Ralco. Ahí utilizan turbinas caracol o turbina Francis, le llaman también. Se le llama caracol porque el agua entra en una dirección y entra como en el caparazón de un caracol. Entra, da la vuelta, ¿cierto? Con lo que hace girar la turbina está acá, en este moldaje que se ve aquí. Ahí está la turbina instalada en el interior. Y aquí por fuera pasa esta tubería, que es la que trae la conducción del agua desde el embalse. Pasa el agua a través por esta tubería, por esta forma de caracol, ¿cierto? Y va a hacer girar la turbina. Aquí tenemos una turbina tipo Kaplan. Recuerden que la Kaplan es la que aprovecha la energía cinética del agua. ¿Ya? Esta es de Tinguiririca Energía, que es Tinguiririca hasta el frente de San Fernando. Ya creo que le había comentado. Ahí hay una central hidroeléctrica, Tinguiririca Energía, y tienen turbinas Kaplan. ¿Por qué? Porque su aprovechamiento hidroeléctrico es a través de la energía cinética. Esta es la hora de toma de esa central. ¿Ya? Entonces la forma o el funcionamiento de esta central es el siguiente. Limpiar. Hay un río, acá arriba, que trae altos caudales de agua y se conduce a través de un túnel, se saca el agua, ¿ya? Desde ese río, supongamos de esta forma, se capta el agua, se desvía a través de un túnel, ese túnel pasa por entre medio del cerro, aquí está el cerro, y aquí está la obra de toma. Entonces este túnel viene a través del cerro y entrega el agua en la obra de toma. Esta salida que viene usted aquí, la salida, sería esta que está aquí en la imagen. Ese es el túnel. Fíjense que el agua no viene a presión, el agua viene como una especie de canal a través del cerro. Y luego entra este pique de presión, esta es la obra de toma, y entra un pique de presión, que tiene esa forma. Entonces fíjense en que en ningún momento el agua se ha embalsado, se saca directamente del río. Se generan, porque viene a altos caudales, por lo tanto, como al venir a un alto caudal desde el río, U alto, entra con un caudal, le voy a poner caudal 2 y acá caudal 1 para que se entienda de que es una parte del caudal 1, ya no es el caudal 1 total, sino que es una parte,
y viene a una alta velocidad. Entra este pique de presión que se llama, entra aquí el agua y cae libre. ¿Ya? Y luego tiene un desvío horizontal que llega finalmente a las turbinas. Y esas turbinas son las turbinas Kaplan, que aprovechan la energía cinética del agua. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto? Esto es una central de paso. ¿Se entiende acá? ¿O hay alguna duda, chiquillo? No, profe. ¿No entendió o no hay duda? No, no hay problema. Ya. Esta es una central de paso. Después vamos a ver un video al final de este módulo donde queda mucho más clarito lo que es una central de paso. ¿Ya? Perfecto. El resto es lo mismo. La turbina está conectada a un rotor, el rotor transmite la energía al generador, o sea, perdón, la energía está bien, la energía mecánica la transfiere a un generador y el generador la transforma en energía eléctrica. Exactamente lo mismo. Yo les mostré en la clase anterior, si no me equivoco, todas las fotos que hicimos con los chicos de ingeniería en construcción y ahí fue cuando se motivaron con el terreno. Eso, ¿ya? Así funciona esta cosa. Principales problemas de empresas. La verdad es que, como yo les comentaba anteriormente, estos sistemas tienen la precaución de funcionar o de ser diseñados para condiciones extremas, ¿ya? Condiciones, sobre todo condiciones de caudales gigantescos, que a lo mejor nunca en la vida han pasado en esa arriba, pero que sin embargo, estadísticamente se considera el diseño para ese caudal porque en algún momento capaz que pase. Y si pasa, la presa tiene que ser capaz de resistir esa cantidad de agua. Ahora, hay algunos casos, generalmente el diseño está tan sobredimensionado que generalmente no hay problema en cuanto a que el agua pase por sobre el muro. Eso quizás nunca va a pasar. Pero se han producido en la historia hartas situaciones que tienen que ver principalmente con la geotecnia, ¿ya? Con el suelo. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, hay un caso de una presa que se llama Malpasset, en el año 59, que era una presa de arco y que se dio, ¿ya? Y se dio debido a que en el suelo no pudieron determinar que existía un cordón arcilloso que generó que se perdiera la resistencia en uno de los estribos. Se dio, ya no era roca, sino que había arcilla. Y se dio. Por lo tanto, al ceder, se destruyó, colapsó. Colapsó por los esfuerzos que supuestamente los estribos iban a poder soportar, pero no se pudo, ¿no? ¿Ya? Y se dio. Imagínense miles de millones de metros cubos de agua almacenado viajando descontrolado arriba abajo, de una. ¿Ya? Eso pasa. Y ahora ya nos metemos más en el tema del análisis ingenieril que hay detrás de esta cosa. ¿Ya? Porque finalmente, y al igual que yo siempre repito, y creo que a ustedes se lo he dicho tanto en hidráulica como en este curso, debí habérselo dicho más de una vez, que todo en la vida es análisis de oferta y demanda. Todo parte de una necesidad. En este caso, la necesidad es tener agua para riego, es generar energía hidroeléctrica, etc. Y la oferta, obviamente, es el agua que se va a almacenar más la obra civil. Pero asimismo la obra civil depende, derechamente, de la demanda del agua. Y depende de la oferta. ¿Ya? Porque si hay una mayor demanda del recurso por parte de las personas, mi análisis es que tengo que ofrecer una mayor cantidad de agua. Para riego, para consumo, para generar energía hidroeléctrica, da lo mismo. Necesito acumular más agua.
Pero asimismo, tengo que analizar de que existe el agua disponible para poder almacenarla. Porque ¿de qué me sirve tener una presa? ¿De qué me sirve hacer una piscina de, no sé, pues, de 100.000 metros cúbicos, una piscina de esta deportiva? Si al final la voy a llenar, no voy a tener la cantidad de agua para llenarla, ¿no es cierto? Nunca la voy a llenar, es absurdo. Entonces aquí hay un juego que lo más sencillo de esto es determinar la demanda, aunque no lo crean. Lo más complicado es determinar la oferta, determinar el recurso hídrico. Y en virtud del recurso hídrico determinar el dimensionamiento de las obras. Ahora, el diseño de las obras tiene una relación directa con la cantidad de agua. Si yo necesito acumular más agua, mayor altura va a tener que tener mi muro. ¿Cierto? Por lo tanto, existe una relación directa entre la cantidad de agua a almacenar y el dimensionamiento de las obras. Y aparte de eso, también es necesario determinar y identificar con claridad dónde yo voy a emplazar mi proyecto. Porque en función de dónde yo emplace el proyecto, voy a tener una mayor o menor capacidad de almacenar agua. No sé si esto lo vimos nosotros, hicimos el ejemplo anteriormente, pero supongamos que yo tengo aquí mi cuenca, ¿ya? Esta es mi subcuenca. Aquí está mi río principal y aquí están todos los aportantes. Es lo mismo, no sé si le había hecho esta pregunta anteriormente, es lo mismo hacer una presa en este punto que en este punto. Es lo mismo hacer una central hidroeléctrica en cualquiera de esos dos puntos. Poner un muro ahí. No, profe, ¿Por qué? porque va a ser diferente el agua que voy a poder captar. Exacto. Muy bien, don Maximiliano. Recuerden que lo que define mi cuenca es la divisoria de agua, ¿cierto? La divisoria de agua. Por lo tanto, si pensamos que sobre esta subcuenca llueve de manera uniforme, ¿ya? Hay una lluvia uniforme, cae la misma cantidad de milímetros de agua en cada punto de esta cuenca. Todo lo que llueva dentro de la divisoria de agua va a escurrir hacia el interior. Y todo, de una u otra forma, toda esa agua va a terminar, ¿cierto? Llegando al cauce principal. Aquí va a llegar, a lo mejor el agua va a escurrir y va a llegar a estos ríos más chicos, aportantes, pero esos finalmente van a llegar igual al río principal, po. Ahí está llegando agua a través de vertientes, de cauces subterráneos, etcétera. Igual va a terminar llegando al cauce principal. Pero como bien dice Maximiliano, la diferencia es donde yo emplace el proyecto. Si yo lo emplazo en esta posición 1, yo voy a tener esta superficie que me va a aportar al río antes de la central, antes de la posición de ese muro. Y esto tiene una cierta superficie. Le vamos a poner superficie A. Y el volumen de agua almacenado es igual a la precipitación, que la precipitación se mide en milímetros de agua, por la superficie. Obviamente tengo que transformarlo en milímetros a kilómetros y así voy a tener el volumen en kilómetros cúbicos o en metros cúbicos. Transformo esto a metros y esto a metros cuadrados. Y así voy a tener volumen en metros cúbicos. Ustedes han visto, por ejemplo, la noticia cuando dan el clima y dicen en Santiago ayer llovieron 10 milímetros de agua. Eso me imagino que lo han visto, lo han escuchado. Recuerde que la Sí, profe. precipitación no sé si les expliqué la vez anterior que la precipitación se mide con un tarrito. Les mostré una estación pluviométrica, ¿o no? ¿La han visto? ¿Les he mostrado una estación pluviométrica alguna vez? ¿En la clase anterior? Si no se la mostré, no importa. Si es que se me confunde porque tengo Creo que Maximiliano. no, profe. No Ya, la vi en la clase anterior. ahora la vamos a ver. Eh,
Y que tengo otro curso también que hacemos el mismo ramo y obviamente de repente se me confunde lo que vi con uno con el otro. Ya, pero ahora vamos a ver una estación pluviométrica. Entonces, la estación pluviométrica, piensen que es un tarrito. ¿Ya? Un tarro, supongamos, bueno, ahí lo vamos a ver, pero supongamos que es un tarro de estos de Becrón, ¿ya? O de pintura, de esos de no sé cuántos litros, 20 litros, no sé cuánto hace de pintura. Y lo ponen en el patio del jardín de la casa. Entonces, ¿qué va a precipitar sobre él? Pues va a caer lluvia, que eso se le llama precipitación. Y se denota con la abreviación PP. Va a precipitar. Y lógicamente, lo que va a pasar ahí es que se va a acumular una cierta columna de agua, H. Y esa columna se mide, obviamente, en milímetros. Por lo tanto, cuando ustedes les dicen en la tele, ¿cierto? Les dicen, precipitaron en Santiago 8 milímetros y colapsó Santiago, ellos pues tenían una estación pluviométrica, que es lo mismo, pero vamos a ver cómo está conformada. No es tan básico como poner un tarrito de Cron, pero es un tarrito finalmente que acumula agua. Y si llueve uniforme, si ustedes piensan que llueve uniformemente sobre toda la ciudad, obviamente si el tarro lo pusieron en el jardín de su casa, o lo ponen en su lugar de trabajo, o lo ponen en la calle, o lo ponen en cualquier parte, siempre el tarrito, a cualquiera de esos tarritos, ¿cierto? El mismo día, bajo la misma lluvia, le hubiese caído la misma lámina de agua. Los mismos 8 milímetros que estamos usando como ejemplo. Por lo tanto, si yo determino la superficie de esa ciudad, o la superficie de esa cuenca, en este caso, que es lo que tenemos acá, puedo determinar el volumen de agua acumulado. Y de esa manera, yo puedo determinar cuánto va a ser el volumen de agua que va a caer y va a llegar a cada uno de esos puntos. Y con eso yo voy a saber de qué altura tiene que ser el muro para poder acumular esa cantidad de agua que quiero. Entonces no es lo mismo hacerlo en ese punto que pusimos arriba, ¿cierto? Que hacerlo acá abajo. Porque si nosotros hacemos abajo, emplazamos en este caso nuestra central hidroeléctrica más abajo, vamos a tener una mayor superficie de inundación, no de inundación, de captación. Entonces ya vamos a tener esta superficie que capta agua. Y vamos a tener una mayor oferta de agua que podríamos almacenar. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? ¿Hay alguna duda? Doña Javiera, don Felipe, don José, Maurox. Ya. No, profesor, ¿Cuáles son está claro. ¿Se entiende bien? Ya. Bien. Sigamos entonces. ¿Cuáles son entonces las variables que hay dentro de este análisis de oferta y demanda? Por un lado tenemos la oferta, y la oferta ustedes ya intuirán que la oferta es el agua, y la oferta es los datos, o la oferta pluviométrica y la oferta fluviométrica. Si pluviométrica es la precipitación, ¿qué es fluviométrica? Todo el agua que capté que fluyó. ¿Ya? O sea, ¿los análisis de qué? Si la pluviométrica es el análisis de la lámina de agua que cae de una lluvia. ¿El análisis fluviométrico qué sería el análisis de qué? ¿Qué dato? ¿De un volumen? No, ¿Del caudal, profe? de los caudales. Gracias, señorita Javiera. De los caudales del río. Eso es el análisis fluviométrico. O sea, por un lado, yo en un día, generalmente los datos se toman de 8 de la mañana a 8 de la mañana. Si de las 8 de la mañana de hoy, 27 de octubre, hasta las 8 de la mañana del 28 de octubre, mañana, yo estoy en el río, ¿cómo se llama el río de acá de Talca? Se me olvidó el nombre. El río, Claro. uy, se me fue el nombre, el río Claro, gracias. Estoy en el río Claro.
¿Cuánto va a marcar mi estación pluviométrica que mide lluvia? Tengo una estación al lado del río Claro. ¿Cuánto va a marcar en el día de hoy, que es desde las 8 de la mañana de hoy hasta las 8 de la mañana del día de mañana 28? ¿Cuánto va a marcar mi estación pluviométrica que está en el río Claro? Javiera. 0, ¿o no? 0. Si no ha llovido. Y tengo una estación fluviométrica en el río. ¿Cuánto va a marcar en el río la estación fluviométrica? Javiera. El caudal del río. El caudal del río. ¿Cierto? Bien. El tema es que yo esos datos los voy a analizar, no para el día 27 de octubre, los voy a analizar para todos los días de todos los años que tenga registro de datos. Y hay estaciones que están instaladas desde el año 20, desde el año 30. Hay estaciones que tienen 80, 90 años de información. Y tienen información de todos los días. E incluso las estaciones fluviométricas, uno puede registrar información cada 2 segundos. O sea, uno puede conocer el caudal que está pasando por el río cada 2 segundos. ¿Ya? Y en cuanto a la demanda del proyecto, hay distintas variables. Si es una estación que es para riego y para generación hidroeléctrica, obviamente vamos a tener que determinar, y esto lo vamos a ver en detalle más adelante, la tasa de riego, la evapotranspiración. ¿Qué se le ocurre o qué le suena por evapotranspiración? ¿Quiénes transpiran en una cuenca? ¿Las montañas? Particularmente, ¿qué cosa es la montaña? El hielo. La nieve. Quienes transpiran. ¿Cuándo transpira usted? ¿Quiénes transpiran en la montaña? Evapotranspiración, ¿qué les suena? Las plantas, pues chiquillos, las plantas transpiran debido al calor, al sol. El caudal hidroeléctrico. Dijimos nosotros, dijimos nosotros que este caso que nosotros estamos analizando es tanto para riego como para generación de energía hidroeléctrica. Tenemos el caudal hidroeléctrico también. Ahí necesitamos tener una demanda, que es agua, para poder generar energía hidroeléctrica. El caudal ecológico. ¿Qué les suena a ustedes que es el caudal ecológico? ¿Qué se les ocurre? Porque yo voy a instalar un muro. Y ese muro va a interferir el paso libre del agua en el río. Entonces, ¿qué sería el caudal ecológico desde ese punto de vista? El agua que tiene que llevar el río. Sí, pero es que el río puede llevar muchas aguas muro abajo. ¿Qué agua? Don Maximiliano, no se mutee. Ya se metió en esta, así que termínela. ¿Qué agua? El agua para el hábitat natural. Perfecto. ¿Cierto? El río, si no existiese un muro, un río que aún no está intervenido, el río en invierno trae más agua, en verano trae menos agua. De hecho, yo he visto ríos que vienen secos en verano. ¿Ya? Pero el muro regula esos caudales.
Porque finalmente el muro, uno le dice al río cuánta agua va a llevar. El muro le dice. Abre o cierra con puertas para que pase más agua o menos agua. Por lo tanto, un embalse finalmente regula la cantidad de agua que va a bajar por el río. Entonces el caudal ecológico es el caudal mínimo que asegure la supervivencia del ecosistema. Para las plantas, los animales, etc. ¿Ya? Esos ríos que yo alguna vez vi secos, hoy en día que están intervenidos llevan agua. Ahora con eso no quiero decir que armar un embalse es lo mejor de la vida y vamos todos pro embalse, no. No. Pero sí regula. Y eso no se puede desconocer. ¿Ya? Entonces, en función de la oferta y la demanda, para poder determinar el dimensionamiento del muro, yo ya les dije que necesito determinar cuál es la relación directa que existe entre el volumen de almacenamiento de agua y el tamaño del muro. ¿Ya? Por lo tanto, para poder determinar eso, cuánta agua voy a finalmente almacenar, es que voy a determinar un balance hídrico. Que esta ecuación de balance se le denomina también balance de masas, porque en estricto rigor son masas de agua. Pero aquí yo tengo volúmenes. ¿Por qué entonces estoy diciendo que son masas de agua en el análisis que yo hago acá? Que es un balance de masa entre la oferta y la demanda. Si aquí tengo volúmenes, no son masas. ¿Por qué es lo mismo hablar de masa o hablar de volumen? ¿Es lo mismo hablar de volumen en este caso que de masas o no? Chiquillo, estas son cosas que igual tienen que saberlas. En realidad son preguntas que, que me las respondan. ¿Tiene que ver con la densidad del agua, profe, o no? Perfecto. ¿Por qué? Porque la densidad del agua es 1, po. ¿Cómo es uno? O sea, se supone que... O sea, la densidad es efectivamente 1. Lo que yo creo que usted me quiere decir es que tiene que ver con la masa específica del agua. Y en particularmente, ¿cómo es la masa específica de todas estas masas que están aquí? El volumen es diferente. Sí, pues estos son todos volúmenes diferentes. Pero ¿cómo se relaciona con la masa? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué yo hablo que es balance de masas? Podría ser porque la densidad del agua es la misma. Es la misma, exacto. Es la misma yo hablo de aquí que todas estas masas son las mismas, entonces digo, la masa inicial más la masa del afluente, que son los caudales de agua, es igual a la masa del caudal ecológico, a la masa de evaporación, a la masa de volumen hidroeléctrico. Y como la masa es peso específico por volumen, no puedo abrir la pantalla, no sé qué le pasa a esta tontera, pero se me cierra todo el rato, no puedo escribir. Ahí parece que sí, ¿eh? No sé qué pasa. No, se sale. A ver, de nuevo. Y como todas esas masas, todas estas masas que están acá tienen exactamente la misma masa específica,
La masa, recuerden que es masa específica por volumen, se cancelan todas las masas específicas. Por lo tanto, yo puedo decir que son todos volúmenes. E incluso todos estos volúmenes están asociados a caudales. Entonces, ¿por qué yo puedo transformar estos caudales en volumen? Este es el volumen de evaporación que está asociado, bueno, ese no, ese está asociado específicamente a la masa. Pero aquí tengo, por ejemplo, volumen ecológico, un volumen de agua asociado a un caudal. ¿Qué particularidad tienen todos estos caudales? Cada uno va dirigido a un sector diferente. No eso es lo que le estoy preguntando. ¿Por qué yo puedo transformar estos caudales en volúmenes? ¿Qué particularidad tiene el caudal con el volumen? ¿Qué relación tiene? ¿Cómo se relaciona el caudal con el volumen? Yo puedo transformar estos caudales en volumen porque tienen la misma unidad de tiempo. El caudal es metros cúbicos por segundo, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo transformarlo a volumen porque todos estos caudales yo los voy a analizar en el mismo intervalo de tiempo. Si yo analizo este balance hídrico para un mes, voy a tener exactamente el mismo tiempo de análisis para cada uno de los caudales. Por lo tanto, puedo multiplicarlo por esa cantidad de tiempo. Si los caudales son en metros cúbicos por segundo, yo lo multiplico esos metros cúbicos por segundo por la cantidad de segundos en un mes. Y voy a tener el volumen. ¿Se entiende? Entonces, con eso yo puedo trabajar volúmenes. ¿Será? No sé qué le pasó a mi pizarra. No puedo. Voy a tratar de conectarme. Desconectarme y conectarme. ¿Ya? Igual estoy conectado acá. 5G. ¿Ya? Entonces, como oferta, yo estoy analizando la situación de un embalse lleno. O sea, yo parto analizando esto como que el embalse está completamente lleno de agua. Y luego a esto le sumo los caudales afluentes, los caudales que están llegando de agua a mi sistema. ¿Ya? Mientras que la demanda va a ser el caudal ecológico, que ya lo comentamos, el caudal de evaporación, que es distinto al de evapotranspiración, el caudal para generar energía hidroeléctrica, el caudal para riego, el caudal o el volumen de evapotranspiración, más que caudal, ¿ya? Y todos esos configuran la demanda. Y finalmente yo voy a tener un volumen variable. Ahora, el balance se hace mes a mes. No sé qué pasa con esto. El balance se hace mes a mes. Voy a tratar de conectarme de otra forma. Necesito conectarme, si no, no me sirve esto. Y... ¿qué pasa? Díganme si... A ver, espérense. Un segundito. Un segundo, por favor, chiquillo. ¿Qué es eso? Este. ¿Se ve ahí la pantalla, no? ¿La pizarra? Sí, profe, pero se ve las líneas. Chiquitita. Sí, Que estoy diciéndolo de otra forma ahora. Ahí sí.
Ya. Entonces, yo hago este balance, como les comento, mes a mes. ¿Ya? Parto con un volumen inicial de embalse lleno. Y mientras, por ejemplo, supongamos que yo este análisis lo estoy haciendo en el mes de enero del año 2030, que es cuando empieza a funcionar mi sistema. Yo durante todos los años anteriores diseñé, construí, dejé listo mi embalse para operar. Y el 31 de diciembre del año 2029, llené el embalse completamente. Todavía no empiezo a operar. Obviamente está saliendo agua del embalse porque tengo que mantener el caudal ecológico, pero estoy acumulando agua, está llegando agua. ¿Ya? El 31 de diciembre del año 2029 ya está lleno el embalse, por lo tanto el 1 de enero del año 2030, al día siguiente, este embalse ya está listo y empieza a operar. ¿Ya? Como volumen inicial, lógicamente, yo voy a partir con un volumen de embalse lleno, que va a ser el volumen que todavía no conozco, pero que yo voy a suponer. Yo, por ejemplo, le voy a poner que ese volumen va a ser, no sé, 1000 millones de metros cúbicos. ¿Ya? Luego, a eso le sumo, este análisis yo lo estoy haciendo entre el 1 de enero y el 31 de enero del año 2030. ¿Ya? Parto el 1 de enero. Parto el 1 de enero. El 1 del 1 del año 2030. Mi volumen de embalse lleno, yo lo voy a suponer. Y voy a suponer que es un volumen, vamos a hacerlo con datos más chiquititos, de 100 metros cúbicos. ¿Ya? Es un ejercicio nomás, así que no importa el mayor análisis. Luego, el volumen del afluente va a ser los caudales que llegan. Y los caudales que se están generando ahí van llegando constantemente al muro. Y esos caudales son una cierta cantidad de metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, para yo determinar cuánto es el portante del río en metros cúbicos en volumen, yo voy a multiplicar netamente el caudal por el tiempo. Y el caudal va a ser, supongamos, pensemos en un caudal medio que llevaban 3 metros cúbicos por segundo en promedio durante todo el mes de enero. Al multiplicarlo por el tiempo, ¿por qué tiempo tengo que multiplicarlo ahí? ¿Cuál es el tiempo entre el 1 de enero y el 31 de enero del año 2030? Son los segundos del mes, pues chicos. Son 31 días por 24 horas, por 60 minutos, por 60 segundos. Son los segundos del mes de enero. Y con eso voy a determinar cuál es el volumen del afluente. Y con eso yo ya voy a tener la oferta. Voy a tener el volumen inicial y el volumen final. Y la salida, la demanda de mi embalse, va a ser el caudal ecológico, que es un caudal constante, que supongamos que es, no sé, 2 metros cúbicos por segundo, y que también va a ir multiplicado por el tiempo de los segundos del mes. Por lo tanto, voy a tener ahí un volumen asociado a la demanda. El volumen de evaporación. ¿Dónde creen ustedes que se produce la evaporación? ¿Qué les suena por evaporación? La evaporación es el volumen de agua asociado a la evaporación de la superficie del agua embalsada.
El sol pega directamente sobre esta agua y obviamente eso produce que una lámina se evapore. Y esa lámina, por toda el área del agua embalsada, me va a dar el volumen asociado a la evaporación. Es como cuando le llega el sol directamente a una piscina y lógicamente el nivel del agua en la piscina va a bajar porque se está evaporando agua. Acá es lo mismo. ¿Ya? A ver quién. Google. Ahí. Aquí tenemos el embalse. Entonces el sol está pegando directamente sobre el embalse, sobre esta agua, y se está evaporando. Y esa evaporación, multiplicado por la superficie de inundación del embalse, me va a dar el volumen de evaporación. ¿Ya? Tenemos el caso del volumen asociado a la empleabilidad hidroeléctrica. Lo mismo, hay un caudal necesario para generar energía hidroeléctrica y ese caudal por el tiempo de los 81 días del mes de enero, en segundos, me va a dar el volumen de la hidroeléctrica. Volumen de riego, lo mismo. Hay un caudal asociado al riego, por ejemplo, no sé, 0,1 metros cúbicos por segundo multiplicado por el tiempo, me va a dar el caudal asociado al riego, al volumen asociado al riego. Entonces, finalmente, yo voy a tener un B de X, que va a ser igual a la suma del volumen inicial más el volumen de los caudales afluentes, menos todos los otros volúmenes que están de la demanda. Eso me va a dar un volumen final de agua. ¿Y qué va a ser ese volumen final del 31 de enero de ese año? ¿Qué va a ser ese dato? Si yo lleno con la oferta, que es el embalse lleno y los caudales de los 31 días de enero, y saco agua del embalse con el caudal ecológico, el caudal de evaporación, hidroeléctrico y riego. Por lo tanto, ese B de X, ¿qué es ese volumen final? Mi oferta, ¿Cuándo? Bien, es la oferta, pero ¿cuándo? para el mes de enero, Casi. casi. Recuerde que todo este análisis lo hicimos en el mes de enero. En los 31 días de enero. Vimos cuánto era el embalse lleno el 31 de diciembre del año 2029. Por lo tanto, el 1 de enero del año 2030 partió embalse lleno. Mientras el embalse le sigue llegando agua, le siguen llegando caudales, pero a su vez empieza a salir agua. Empieza a salir un caudal ecológico, empieza a salir un volumen asociado a la evaporación del espejo de agua, un caudal para generar energía hidroeléctrica y un caudal para riego. Durante los 31 días de enero. Por lo tanto, ese B de X, ¿qué oferta es? Para febrero, entonces. Para el 1 de febrero. Ya en el febrero, el 1 de febrero, ya no tengo el volumen inicial a embalse lleno, porque así como entró agua al embalse, salió. Por lo tanto, este B de X es el agua disponible el 31 de enero del año 2030. Y va a pasar a ser el agua disponible del embalse el 1 de febrero del año 2030. Y luego en febrero voy a hacer exactamente el mismo análisis para los 28 días de febrero. Y voy a obtener un nuevo B de X, que va a ser el agua disponible para el 1 de marzo del año 2030. Y así hago este análisis mes a mes, mes a mes. Durante los 60 años que yo quiero que este sistema funcione. 50 años, 60 años, 80 años, depende de cuál sea el horizonte al que quiero que funcione este sistema. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Dudas ahí? ¿Alguna duda? Profe, una consulta, ¿no se calcula algún Bien. volumen de agua que se pierda a través que se vaya a la napa, por ejemplo? Que se infiltre a la tierra. Sí, po. Sí, po. O Sí, el suelo está todo o sea, aquí, saturado. mira, principalmente está saturado, pero recuerden que cuando nosotros analizamos las fuerzas sobre el muro, también recuerden que hay agua que generalmente infiltra, que pasa por el subsuelo. Aun cuando esté saturado, igual hay filtraciones. Hay agua que igual, esto se modela, o sea, nosotros aquí, lógicamente, esto lo analizamos desde un punto de vista más a nivel académico, pero todo esto se modela, tú las aguas subterráneas las modelas.
Tú puedes identificar cuánta agua sale, cuánta agua entra, subterránea, que es un sistema bastante complicado, no es tan sencillo, pero todo eso se modela. Por lo tanto, efectivamente, hay entradas y salidas que tú no puedes analizar a este nivel como yo se lo estoy explicando acá. Hay cosas eh, eh, un poquito más que tienen más análisis detrás, ¿ya? Pero el principio es el mismo. O sea, tú podrías considerar, por ejemplo, que nosotros estamos viendo los afluentes de agua de caudales superficiales, pero también podría incorporar los subterráneos. Y existe también la salida, a lo mejor como demanda, que no es una demanda como tal, porque no es una agua que vas a aprovechar, pero sí tienes escapes de agua subterráneo. ¿Me vas siguiendo? Sí, profe. Profe, una consulta. Entonces, dígame. Por ejemplo, si en el al año de que está funcionando mi proyecto, tengo una lluvia milenaria, ¿podría tener una oferta mayor que al inicio La de vas mi a proyecto? tener, pero Sí. el tema es que, o sea, claro, a ver, de hecho, así como pasa con los terremotos, cuando sucede un terremoto, esos datos se adecúan después a la normativa. Sirve para poder calibrar la normativa, ¿ya? En función de esos datos. Aquí pasa lo mismo. Cuando hay lluvias gigantescas que son milenarias, como bien usted dice, centenarias, que suceden cada cientos de años, o milenarias, que suceden cada miles de años, efectivamente, esas lluvias también vienen a calibrar los datos. Porque si yo tengo... Puta, necesito la pizarra, estoy súper complicado este tema de la pizarra. A ver, voy a pasarme de nuevo al lado de acá. Si yo tengo los registros históricos, ¿y dónde está la gomita aquí en esta cosa? No la veo. Ahí está. Al final me puse a escribir aquí y no lo ocupé la cuestión. Si yo tengo supongamos datos de caudales en el tiempo. Supongamos que este tiempo son miles de años y mis caudales se comportan de esta manera en esos miles de años. El promedio va a ser algo así, ¿cierto? Pero si en esos miles de años de información o cientos de años de información, en algún momento sucedieron lluvias milenarias que va a producir esto. Y el resto va a seguir igual. ¿Cómo va a ser el promedio? ¿Cómo va a ser el promedio en comparación al caso anterior? Lo están viendo, ¿cierto? Debería variar un poco y después seguir constante. El promedio va a ser más mayor porque llegó estos datos a calibrar hacia arriba, lógicamente, mis cálculos. Entonces, en este caso, las precipitaciones, si suceden precipitaciones milenarias, van a generar un efecto sobre mi dimensionamiento, ¿ya? Y yo con eso voy a poder identificar de que efectivamente tengo una mayor oferta. Entonces puedo almacenar más agua, ¿ya? No sé si quedó claro eso. Sí, profe, se entiende. Súper. Ya, ok. Entonces dice, el balance hídrico permite determinar el volumen que debe poseer el embalse para satisfacer la demanda solicitante del sistema bajo la oferta que esté capaz de entregar. O sea, yo voy a obtener un volumen inicial y voy a analizar la base de aquí a todos los años que quiera que tenga mi horizonte, mi proyecto, de horizonte de vida mi proyecto. 60 años generalmente es para los embalses, ¿ya? Entonces, voy a partir con un volumen inicial en embalse lleno, que va a ser un supuesto. Yo voy a decir, ya, perfecto, quiero acumular 1.000 millones de metros cubos de agua. Voy a empezar a analizar qué pasa con los datos de caudales afluentes, que estos yo ya los analicé y sé, o proyecté estos caudales a futuro, gracias a los registros históricos que tengo hacia atrás. O sea, con todos los datos que yo tengo de las estaciones fluviométricas y pluviométricas de los últimos 80 años, yo voy a poder proyectar cómo se van a comportar los caudales en el río en el futuro, cuando el embalse esté funcionando, en función de los datos
históricos, yo proyecto hacia el futuro. Sé cuánto van a ser mis demandas. Por lo tanto, yo voy a querer obtener este BDX al final de cada mes, ya que ese dato va a ser el dato inicial a la entrada de todos los meses siguientes, durante los 60 años. Si ese BDX es 0 o es negativo, ¿qué tendría que hacer? Me da un BDX negativo. Con eso yo estoy diciendo que mi embalse va a estar sin agua. ¿Qué tendría que hacer entonces? Para que no sea 0 o negativo el BDX. Tendría que disminuir el caudal para, puede ser el riego. En algún Supongamos que no puedo, porque esa es mi demanda. Va bien el análisis, pero no va a poder disminuir caudales. Porque me manda, porque eso es lo que me manda, eso es lo que me están exigiendo, lo que me exige el proyecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que no sea 0 negativo el volumen al final de un mes? O aumentar mi área de captación desde las cuencas. O sea, perfecto, o sea, aumentar no el área de captación, no, pero algo tengo que aumentar. Chiquillo, el resto. ¿Qué tendría que aumentar? El volumen inicial. Recuerden que el BDX es volumen inicial más volumen de caudales, ¿cierto? Que son los caudales que tengo durante el mes y los multiplico por el tiempo y me da volumen. Menos todo lo que sale, menos toda la demanda. A hacer el volumen disponible de agua al inicio del mes siguiente. Por lo tanto, si llego a que ese sea negativo o 0 en algún momento, entonces lo único que puedo hacer, como los caudales ya fueron proyectados y no pueden variar, porque yo los proyecté en función de los registros históricos, y la demanda, que son la evaporación, el caudal ecológico, la generación hidroeléctrica y el de riego, me están exigiendo eso, por lo tanto eso no lo puedo modificar, es lo que es nomás. Lo único que me queda por variar es el embalse lleno, el volumen inicial. Obviamente, si yo el mes de enero del año 2030 llegué a un BDX igual a 0, si yo aumento, entonces digo, perfecto, no puedo llegar a 0, no puede llegar mi embalse, no puede quedar vacío. Por lo tanto, tengo que aumentar el volumen de embalse, acumular más agua, cosa de que mi BDX sea positivo, mayor a 0. Y eso me puede pasar en cualquiera de los 60 años que estoy analizando en el futuro y en cualquier mes. Y si eso falla, llego a 0 o a negativo en algún momento, voy a tener que volver atrás y aumentar mi embalse lleno hasta que cumpla. Y cuando yo determine de todo mi análisis de los 60 años y digo, perfecto, entonces mi volumen inicial, ¿cierto?, cumple para un volumen de embalse lleno de 1000 millones de metros cubos, entonces yo ahí voy a hacer una relación directa entre mi volumen de 1000 millones de metros cubos y la altura que tiene que tener el muro, y con eso yo defino qué altura tiene que tener el muro para acumular esa cantidad de agua. ¿Se entiende? Por eso dice aquí, el balance hídrico permite determinar el volumen que debe poseer el embalse para satisfacer la demanda solicitante del sistema bajo la oferta que esté capaz de entregar. Ahí está clarito. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien que lo entendió? ¿Sí se entiende, profe? Ya. ¿Cómo aporta la precipitación? Entonces yo ya les conté, ¿cierto?, que la precipitación es el agua que va a escurrir a través de las laderas de los cerros, de la montaña, y va a llegar de alguna manera a el cauce principal. Y el cauce principal es donde va a estar instalado mi muro, donde va a llegar el agua a mi muro. ¿Ya?
va a escurrir gracias a la precipitación, va a infiltrar el agua en el suelo y el agua va a escurrir de forma subterránea, que también de alguna u otra forma va a llegar finalmente a mis cauces. ¿Ya? Entonces, veamos cuáles son los datos que me ofrece la estación pluviométrica. Primero partamos por determinar, por identificar qué es una estación pluviométrica. Esto es una estación pluviométrica. No, esa es una meteorológica. Ah, no, pero ahí está el tarrito. Las típicas que utilizamos acá en Chile, ahí le voy a poner aquí DGA. Son estas. Ahí está el tarrito. ¿Ya? Este dorado, ¿cierto? Cae el agua en él, y fíjense que cae aquí, es como un embudo, y cae aquí un hilito de agua que entra a este tarro blanco, ¿ya? Que dentro tiene un sensor. Y ese sensor va midiendo masas de agua. Entonces, cuando cae una cierta masa de agua, está hecho el cálculo para que esa cantidad de masa que es de agua indique cuánto es en columna de agua, cuánto es en milímetros. Generalmente es cada 2 milímetros. O sea, cae una cantidad de agua en una cucharita, y esa cucharita, cuando caiga una cierta masa de agua, que es igual a 2 milímetros de columna de agua, la va a botar y va a volver a su posición inicial y se va a seguir llenando. Y va a marcar por cada vez que bote agua, son 2 milímetros de agua que cayeron en la cuchara, y en un día, ¿cierto? Te va luego a entregar la información de que hoy precipitaron 8 milímetros de agua, 10 milímetros de agua, 100 milímetros de agua. Tiene un panel solar porque estas estaciones no están en la ciudad. Hay en la ciudad, lógicamente, pero están en alta montaña. ¿Ya? Aquí hay una estación, está del gobierno regional, ahí hay un panel solar, ¿cierto? Y aquí adentro hay un data logger, que es el que registra la información. Ahí está el tarrito nuevamente, ¿ya? Aquí está la estación. ¿Ya? Aquí está el agua, y dentro de esta caseta azul está un aparato que registra la información. Ah, no es la misma foto. Eso. Ahora bien, ¿estas estaciones dónde están? Busquémosla. Acá. Estaciones meteorológicas. Esto es información de la Dirección General de Agua, de la DGA. Esta información está disponible en la página de la DGA. Veamos estaciones meteorológicas que son las pluviométricas. Veamos las estaciones que hay en la séptima región. Marquemos la séptima región y aquí están todas las estaciones pluviométricas. Ustedes tienen una, de hecho, que está en las canchas de... ¿Dónde están las canchas de fútbol? Ahí hay una estación pluviométrica. Y la otra que está acá en Talca está acá, que a mí se me hace que no creo que esté ahí. No sé en qué parte del centro de la ciudad puede haber una estación pluviométrica. Pero según esta marca. Y estas estaciones tienen un código. Si ustedes hacen clic en esta información, ahí aparece el código. Ese es el código de la estación de la Católica. ¿Ya? Ahí están los datos pluviométricos. Esta es la estación Caracol. Ahí está el código. Si ustedes se van a la dirección de agua, hay una información y el código PNA, que es el código asociado a la estación. Entonces aquí estamos nosotros con la información de la estación Caracol. La estación Caracol está aquí. Déjenme buscarla. Ahí está la estación Caracol. Está aquí en alta montaña, en algún punto está esta estación. ¿Ven? Por ahí está. Fíjense en el código. 0810-5004-K. 0810-5004-K. Y con ese código, ustedes entran a la página de DGA, meten el código y bajan la información. ¿Y qué información tiene esta estación disponible? Esta información
lógicamente la saqué en el año 2005 por ahí, o 2006, dice 23 de marzo del año 2006, antigua la información, por lo tanto no está actualizada, pero da lo mismo. Y yo aquí lo que solicité a la DGA es que me entregara la información de precipitación mensual en milímetros. Entonces, me entrega la información de todo lo que se registró en esa estación en los meses de enero a diciembre, todos los años de existencia de esa estación. Y esa estación partió en el año 87. Y hasta esa fecha que yo descargué esta información en el año 2005. Ahora, si esa estación aún vive, obviamente voy a encontrar información hasta el año 2021. Y lo que me dice acá, por ejemplo, veamos el año 90. En el año 90, en el mes de enero del año 90, precipitó sobre esta estación 18,6 milímetros de agua. En febrero, 28 milímetros de agua. En marzo, 154,5. Abril 170,6, mayo 284,8, junio y así sucesivamente. Esta es la precipitación acumulada para cada mes. ¿Ya? La precipitación se puede acumular. O sea, durante los 30 días de noviembre del 90 precipitaron 71,1 milímetros de agua en total. Y de hecho lo que yo puedo hacer con la lluvia es que puedo totalizar el año completo. Precipitación anual es la suma de los 12 meses de ese año. Y tengo cuánta es la lámina de agua total que cayó. Y si tengo esta precipitación anual multiplicado por el área de cobertura de esta lluvia, voy a tener el volumen de agua que cayó sobre la cuenca. ¿Lo ven? Profe, El análisis que se realiza es totalizar anualmente los datos de precipitación para saber cuánto precipita anualmente en la zona de emplazamiento del embalse. Ya tengo la lámina de agua que cae sobre la cuenca. Al tener el área de aporte, la superficie de aporte sobre el embalse, voy a tener el volumen de agua que va a llegar al embalse año a año, con los datos estadísticos históricos. Dígame. ¿no era sobre lo mismo que con esos datos se pueden usar para dimensionar mi embalse? Para eso es. Pero yo Igual mi que embalse con el lo voy a balance. diseñar en el... Es que esto es lo que me sirve a mí para el balance, porque yo voy a diseñar la oferta hídrica para el futuro. Cuando el embalse ya está funcionando. Ahí es cuando yo voy a acumular agua. Si el embalse empieza a funcionar en el año 2030, desde ahí es cuando yo necesito que empiece a acumular agua. Pero para llegar a esos datos, estadísticamente yo los trabajo con esta información, con la información histórica del año 1950, 60, 70, qué sé yo. Con esta información. Ahora bien, esta información igual hay que tratarla con cuidado. De hecho, los profesionales que trabajan en esto son los ingenieros los hidrólogos, ¿ya? Porque estos datos son bien delicados. Porque puede haber una falla, pueden haber días que no se registró información, etc. De hecho, aquí tiene estos signos de porcentaje, que los signos de porcentaje son de que más de 20 días con información en el mes. O sea, hubo menos de 10 días que no se registró información. Porque las estaciones lógicamente pueden fallar, sobre todo mientras más antigua la estación, más pudo haber fallado. Entonces los datos tal vez tengan alguna cierta variación con respecto a la realidad. Entonces hay que tratar con Entonces cuidado después esta información. se sobredimensiona también para mi balance. Siempre, exacto, siempre se sobredimensiona. Y hay que ajustarlo a los datos que se tienen disponibles, hay que trabajarlo después y hay que ajustar esto a datos, hay que ajustarlo de acuerdo al análisis estadístico. Existen procedimientos estadísticos para determinar cuándo algo no está cumpliendo como debería ser. Los voy a explicar, chiquillos, porque no va el caso, ¿ya? Pero existe método estadístico para determinar cuándo estos datos en realidad dan para la duda y se pueden ajustar, ¿ya? Entonces, aquí tengo los datos de lluvias, que la lluvia
directamente no está dentro del balance hídrico. Lo que está en el balance hídrico son los caudales. Pero la lluvia sí me permite hacer una relación con los caudales. Porque obviamente, cuando llueve, el caudal aumenta. Es lógico, ¿cierto? Entonces yo puedo determinar y hacer una relación entre los caudales y la lluvia para poder identificar también si es que la información que tengo es fidedigna, está bien hecha, bien determinada, ¿ya? O, principalmente, las lluvias me sirven para identificar y diseñar las crecidas de agua. Cuando se produzcan estas lluvias milenarias, ¿ya? Por ejemplo, o centenarias, o lluvias que tienen poca recurrencia porque son lluvias muy grandes. Por ejemplo, aquí tenemos una que es en mayo del año 91, que precipitaron 1050 milímetros de agua en un mes. Grandota. Y con esta información a mí me permite identificar y determinar cómo va a ser la crecida del río en función de esa tremenda lluvia. ¿Y para qué quiero saber yo eso? Yo quiero saber eso para que no me pase hubo una crecida. Y esa crecida se llevó mi ataguía. Soy yo. Entonces por eso a mí me interesan los datos de precipitación. Para poder saber qué es lo que va a pasar con la lluvia. O sea, con las crecidas. Y por otro lado, tenemos los datos fluviométricos, que aquí ya nos metemos en caudales. Y los datos fluviométricos son estación fluviométrica. Estación es lo mismo, es un instrumento donde llega la información, pero ya no llega de un tarrito que le llega agua, sino que llega de un sensor de presiones. Un sensor que está inmerso en el río. No sé si hay alguna foto buena aquí. Aquí hay una regleta que va midiendo la altura del nivel de agua. Tampoco me voy a detener mucho en explicarles lo de la estación fluviométrica, pero lo que hace la estación es que se instala un sensor sumergido en el río y se le denomina sensor de presiones. Ese sensor, dependiendo de la profundidad que esté dentro del río, va a medir la columna de agua que hay sobre él y lo va a medir en presión. Y como ustedes recordarán, la presión es igual a la masa específica, estoy con el mouse, así que estoy apenas escribiendo, por la gravedad por la altura. No sé si se acordarán de hidráulica que así se calcula la presión. Entonces yo les digo, aquí está el río y el sensor está ubicado aquí. Entonces se llama sensor de presiones porque el sensor me va a medir cada instante, cada 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto. Yo lo programo para que me mida cada cierto intervalo de tiempo y me va a medir una cierta presión. Supongamos me va a medir 100.300 pascales. Es la presión atmosférica. Entonces, inmediatamente yo voy a asociar y determinar cuánto es la columna de agua que hay sobre el sensor. Que la columna va a ser H dividido, va a ser la presión dividido la masa específica por la gravedad. ¿Cuánto va a ser la columna de agua entonces H que hay sobre el sensor? Si la presión que hay sobre él es la presión atmosférica. La profundidad. Tiro. Sí, pues ¿cuánto es la profundidad? El número. ¿A qué equivale una atmósfera? La presión equivale A 1 metro columna de agua. no. Que lo mando directamente A hidráulica. 10,3 metros columna de A agua. 10,33 metros columna de agua. O sea, si el sensor mide 100.300 pascales, que es la presión atmosférica, entonces la columna de agua sobre el sensor es 10,33 metros columna de agua. Lógicamente, ni un sensor está a 10 metros de profundidad, si es un río. ¿Ya? Pero era para ejemplificar el caso. Y con esa altura, columna de agua,
yo puedo diseñar una ecuación que me relaciona el caudal con la columna de agua. Y yo puedo saber el caudal, por ejemplo, cuando la columna de agua sea 3,33 metros columna de agua, entonces el caudal va a ser, supongamos, 3 metros cúbicos por segundo. Si la columna de agua es de 5 metros columna de agua, entonces mi ecuación me permite determinar que el caudal es 1,5 metros cúbicos por segundo. ¿Me siguen como esto, no? Entonces, cada 2 segundos yo voy a tener la columna de agua en el río, sobre el sensor. Por lo tanto, cada 2 segundos, ¿qué puedo saber? ¿Qué información voy a tener cada 2 segundos? Don Cristian Pizarro. El caudal. El caudal. Voy a registrar el caudal cada 2 segundos. Este es un proceso que además del sensor tiene esta regleta que se ve instalada aquí en esta fotografía. ¿Ya? Tampoco me voy a dedicar mucho a explicarle ahí cómo funciona esa cosa. Pero... A ver si no le ponemos DGA. Pero ahí hay una... se trabaja tanto con la regleta como con la... con el sensor de presiones. Ahí hay una estación que está cercada. Ahí está donde se registra, donde está el aparatito que registra esta información que llega desde el sensor de presiones, le manda la información a un data logger, que es un aparato que registra esa información nomás. Y después uno lo puede descargar con una planilla Excel. Y te dice la fecha, la hora en que se tomó el dato y obviamente el dato. ¿Ya? Aquí en la estación pluviométrica. Bueno, ahí está, aquí está el... Ahí está el dato, ¿ven? Aquí se ve clarito. Fíjense. Ahí está esta cajita donde está dentro el data logger y fíjense que aquí sale un tubo. Y ese tubo está sumergido en el río. ¿Lo ven? Y ahí, en la profundidad, está el sensor instalado. ¿Lo pueden ver o no? Yo no, pero por el internet. ¿No se alcanza a ver el tubo ahí que sale de la caseta? Ahora sí. Ahí se ve que es un tubo metálico. Es un tubo metálico que sale ahí. Y fíjese que se sumerge aquí en el río. Y ahí dentro del río está el sensor de presiones que está midiendo todo el rato las presiones. Y le está entregando esa información a través de un cable al data logger. Y la va registrando. Y después yo voy con un computador aquí y descargo la información desde ese aparatito. Obviamente, esos datos fluviométricos, que son de caudales, ¿cierto? Yo esto no los totalizo, no los sumo. Estos se promedian. Aquí yo tengo, por ejemplo, los caudales medios mensuales de la estación Río Niblinto, antes canal alimentador del embalse Coihueco. Ahí está el código. Buscamos acá, entonces ya no estamos en estaciones meteorológicas, que son las estaciones de temperatura y de precipitación, sino que las fluviométricas. Nos vamos a la octava región y buscamos ¿cuánto se llama? La estación Río Niblinto. Y buscamos la famosa estación Río Niblinto. Ahí está. Ahí está la estación. ¿Ven? Aquí está el río Niblinto. Y aquí está la estación fluviométrica. Vemos el código 0811-2001-3. Ahí está el código 0811-2001-3. Dice, esta estación también es suspendida en 13 de febrero del año 2006. Claro, yo tengo datos, aquí está el año 2002. Y aquí tengo los caudales medios mensuales de esta estación. O sea, si yo medí datos cada 2 segundos en marzo del año 75, después esos datos que medí de caudal cada 2 segundos, los promedio, los de todo el mes, y me da un caudal de 1,98 metros cúbicos por segundo. Y así lo hago para todos los datos, de todos los meses.
¿Dudas? ¿Hay alguna duda, chiquillos? No, profe, yo por lo menos encontré que quedó súper claro por los ejemplos. Ya. Súper. Ya. Dejémoslo hasta acá, muchachos. ¿Cuántas clases nos quedan? El próximo miércoles no hay clase, ¿cierto? Semana de descanso. ¿Correcto? Sí, Sí, profe. Ya. Eso sería el 3 de noviembre. Esta. O sea, nos quedarían 2 clases para terminar. Y nos vamos a la prueba. Ya. Vale, chicos. Nos vemos entonces en 2 miércoles más. Un buen descanso la próxima semana. Descanso de las clases, porque sé que muchos de ustedes trabajan, así que, bueno, pero lo entiendo. Yo me pasa lo mismo. Los que puedan descansar, descansen la próxima semana y que tengan buen término de esta semana y un buen fin de semana largo. Ya, chicos, nos vemos el día miércoles 10 de noviembre. Que estén muy Muchas bien. gracias, profesor. profesor, Chao, que estén bien. Dígame, Cristian. ¿ha dicho algo de los informes?